Ya estamos en octubre, el mes en el que de repente todos queremos ver películas de terror, aunque sepamos que después no vamos a poder dormir tranquilos. En esa época donde vuelven los clásicos Jason, Freddy, Michael Myers y claro, Ghostface. Ese asesino que no es un monstruo sobrenatural, sino alguien común, alguien que podría ser cualquiera. Pero Scream no solo trajo un asesino con máscara, también trajo algo más interesante. Nos hizo conscientes de que las películas de terror tienen reglas. Y es curioso porque antes de Scream esas reglas existían, pero nadie las decía en voz alta. Los personajes simplemente las seguían o morían por romperlas. Pero en 1996 Wes Craven y Kevin Williamson decidieron hacer algo diferente, un slasher que se burlara del propio género y al mismo tiempo lo reviviera. Así que hoy vamos a hablar de eso, las famosas reglas del terror según Scream, porque existen y como la saga las rompe una y otra vez. What's your favorite scary movie? En Scream hay un momento que se volvió icónico, la fiesta en casa de Stu, donde Randy, el cinéfilo del grupo, se levanta con una cerveza en la mano y empieza a explicar las reglas del cine de terror. Son 3 reglas básicas, casi como mandamientos para sobrevivir, aunque siendo Scream nadie lo sigue del todo. Primera regla dice, puede que no sobrevivas si tienes relaciones. En los slasher clásicos de los 70s y 80s, como Halloween o Viernes 13, los personajes que rompían esa pureza siempre terminaban siendo víctimas. Era casi como si el género castigara la diversión adolescente. Pero Scream se burla de eso. Aquí los personajes saben perfectamente que esa es una regla, y aún así lo hacen. Sidney, la protagonista, incluso rompe la regla a propósito, y el resultado no la convierte en una víctima, sino una sobreviviente. Es como si la película dijera, ya no estamos en los años 80, las reglas del terror no te salvan de nada. La segunda regla dice, puede que no sobrevivas si bebes o consumes drogas. En teoría, mantenerte sobrio te da posibilidades de escapar del asesino, pero en Scream todos están en una fiesta, bebiendo, gritando y viendo películas de terror. Randy mismo, que está dando el discurso, está borracho y aún así logra sobrevivir. Lo divertido es que la regla ya no se siente como una advertencia seria, sino como parte del juego. Scream usa ese cliché para mostrar que el terror de los 90s era más autoconsciente, más meta. Los personajes saben lo que no deberían hacer, pero igual lo hacen, porque son adolescentes reales, no personajes de manual. Y la tercera regla es probablemente la más conocida, nunca digas vuelvo enseguida, porque si lo dices, bueno, no vas a volver. Esta regla es una de las más viejas del cine de terror, es esa clásica escena donde alguien escucha un ruido raro y decide investigar, y todos los que estamos viendo gritamos, ¡no vayas ahí! En Scream esta regla se convierte en broma. De hecho, Stu, uno de los personajes, la rompe en el mismo momento en que Randy la menciona. Dice algo como, vuelvo enseguida, en tono burlón, y efectivamente no vuelve igual. Lo genial de esto es que Scream no solo muestra las reglas, sino que las pone a prueba, las parodia y aún así logra asustar. No se burla del terror para hacerlo menos, sino que lo celebra. Estas 3 reglas son el corazón del primer Scream, lo que antes era una fórmula secreta del género. La película lo convierte en parte del diálogo, en parte del humor y del miedo al mismo tiempo. Y lo más interesante, aunque todos conocen las reglas, Ghostface siempre gana, al menos un par de veces antes de que alguien sobreviva. What's your favorite scary movie? Después de que Scream nos enseña las 3 reglas básicas para sobrevivir a una película de terror, todos pensamos que ya sabemos cómo salir con vida. Pero claro, si algo nos ha enseñado el cine de terror es que cuando crees tener todas las respuestas, llega la secuela y cambia el juego. En Scream 2, Randy regresa con su cerveza en mano para explicarnos que las secuelas también tienen sus propias reglas, y la primera es simple pero brutal: el número de cadáveres siempre es mayor, y la segunda regla es que las escenas de muerte son más elaboradas, con más sangre y violencia. En otras palabras, una secuela tiene que ser más grande, más intensa y más sangrienta. Randy incluso empieza a mencionar una tercera regla: si quieres que tus películas se conviertan en una franquicia exitosa, nunca jamás. Pero Dewey lo interrumpe antes de terminar. Sin embargo, en el tráiler original de Scream 2 sí se escuchaba completa y decía: nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, des por sentado que el asesino está muerto. Una referencia directa a la primera película, donde Randy mismo decía que un asesino siempre vuelve para un último susto. Lo curioso es que esa regla fue eliminada del corte final como una broma del equipo, recordándonos que en el cine de terror no puedes dar por hecho nada, ni siquiera que la franquicia funcione.
Cuando llegó Scream 3 ya todos sabíamos que esto era una trilogía, y claro, Randy dejó otro video para explicarlo desde el más allá, porque sí, hasta muerto sigue siendo el experto en cine. Estas son las reglas para sobrevivir al último capítulo de una trilogía de terror. La primera regla dice: el asesino será básicamente un superhombre, apuñalar no sirve, disparar tampoco, esta vez hay que decapitarlo, explotarlo o congelarlo. Regla número 2, cualquiera puede morir, incluso el protagonista. Regla número 3, el pasado vuelve para atormentarte, todo lo que creías saber se reescribe, los secretos del pasado salen a la luz. Y en los primeros borradores había una cuarta regla: nunca estés solo, pero fue eliminado porque Gale, bueno, se fue sola inmediatamente después. Scream 3 lleva el metacomentario al extremo. Es una película sobre el cine, sobre cómo Hollywood convierte el horror real en entretenimiento, y aunque muchos la critican por ser más cómica, mantiene viva esa idea de que el terror no solo mata a sus personajes, también a sus propias reglas. 10 años después llegó Scream 4, y con ella una nueva generación obsesionada con los remakes. Ya no era cuestión de sobrevivir a una secuela, sino de entender las nuevas reglas del terror moderno. En palabras de los nuevos personajes, estas eran las reglas. Número 1, no te metas con el original. Número 2, las escenas de muerte deben ser muchísimo más extremas. Número 3, lo inesperado es el nuevo cliché. Número 4, las vírgenes pueden morir ahora. Número 5, la tecnología es clave, el asesino podría estar grabando los asesinatos. Número 6, siempre debe haber una secuencia de apertura. Y número 7, que curiosamente, si quieres sobrevivir, prácticamente tienes que ser gay. Scream 4 entendió perfectamente la época del internet. Los asesinos ya no buscan venganza, buscan relevancia, quieren vistas, fama, atención, y esa es la verdadera crítica de la película. El terror ya no es solo miedo físico, sino mediático. Ahora los asesinatos pueden transmitirse en directo. En 2022 la saga regresó con un concepto nuevo, el requel, mitad reinicio y mitad secuela. Esta vez es Dewey quien dicta las reglas, y sí, el tipo lo hace con toda la experiencia del mundo. Regla número 1, nunca confíes en tu interés amoroso. Número 2, el asesino siempre tiene algo que ver con el pasado. El número 3, la primera víctima siempre pertenece al círculo del asesino. Y número 4, no te metas con la hija de un asesino en serie. A estas se suman otras frases de Gale y Sam. La película siempre vuelve al original. En esta etapa Scream juega con el poder del fandom. Los fanáticos ya no son simples espectadores, ahora dictan las reglas. Y lo más aterrador es que los nuevos Ghostface representan eso, la obsesión de los fans con controlar la historia. Y finalmente Scream 6 lleva las reglas al siguiente nivel. Ahora estamos dentro de una franquicia. Estas son las nuevas normas para sobrevivir. Número 1, todo es más grande que la última vez. Más presupuesto, más elenco, más cadáveres. Número 2, todo lo que pasó antes espera lo contrario. Número 3, nadie está a salvo, ni los personajes clásicos. Y número 4, los protagonistas ya no son intocables. Si la saga quiere seguir, todos pueden morir. Y antes del estreno, los propios actores, que es Jenna Ortega, Melissa Barrera y Mason Godding, compartieron algunos consejos para sobrevivir. El primer consejo que dieron es: carga tu teléfono pero no contestes si suena, no salgas de tu apartamento, elimina tus apps de comida a domicilio y sobre todo mantente alerta. En Scream 6 el juego ya no es solo de terror, sino de supervivencia en una franquicia que se reinventa cada vez más rápido. Así que si lo pensamos, cada generación de Scream reescribe las reglas del terror. Lo que empezó como una parodia a los clichés del cine de horror terminó convirtiéndose en una especie de manual que evoluciona junto con nosotros. Pasamos de los teléfonos fijos a los smartphones, de los VHS al streaming, pero sin importar cuánto cambien las reglas, algo sigue siendo igual. Ghostface siempre está al otro lado del teléfono, esperando que contestes. Al final, lo que hace especial a Scream no es solo Ghostface o sus giros de guión, sino cómo la saga nos ha enseñado a mirar el terror de forma distinta. Cada película es un espejo del momento en el que fue hecha. En los 90s, Scream nos hablaba de la ironía, del cine consciente de sí mismo, de una generación que creció viendo terror y ya conocía las reglas. En los 2000 nos mostró el final de esa era y cómo Hollywood empezaba a reciclar sus propios miedos. En los 2010 nos habló del poder del internet, de la fama instantánea y de cómo el miedo se volvió algo compartido y viral. Y hoy, en una época dominada por franquicias y nostalgia, Scream sigue preguntando: ¿de verdad queremos nuevas reglas o solo queremos revivir las viejas? Lo curioso es que Scream nunca quiso destruir
destruir el género. Lo que hace es recordarnos por qué amamos el terror en primer lugar, porque es impredecible, porque aunque conozcamos cada truco, cada cliché, el susto sigue funcionando. Esa mezcla entre risa y tensión, entre saber que es una película pero igual sentir el miedo, es justo lo que mantiene vivo el género, y a Ghostface también. Y lo más meta de todo esto es que Scream ya no solo habla de personajes que saben que están en una película, ahora habla de nosotros, los que la vemos, porque en cierto modo todos somos Randy, todos creemos conocer las reglas, pero si algo nos ha enseñado esta saga es que en el cine de terror nadie está realmente a salvo, y tal vez eso es lo que lo hace tan divertido. Así que si este octubre decides ver un maratón de Scream, recuerda lo básico: no digas vuelvo enseguida, no contestes números desconocidos y sobre todo nunca des por muerto el asesino, porque en el mundo de Scream siempre hay una nueva regla. Hello, Sydney.